yo estaré a tu lado. Cuando todo parezca imposible y la noche nos muerda con miedos y dudas, si quieres, yo estaré a tu lado. Como aprender de los errores, cristales sobre un muro que intento saltar. Si quieres, yo estaré a tu lado. Romper las amarras sin miedo a perderme, ahogarme en tu cuerpo, sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo, que mi única patria es la mar y ahora mi mar eres tú. Para conocer la mar, sueños para inventarnos cielos y playas. Si quieres, yo estaré a tu lado. Suena en la radio una vieja canción. L'amour de la libertad. Si quieres, yo estaré a tu lado. Romper las amarras sin miedo a perderme, ahogarme en tu cuerpo, sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo, que mi única patria es la mar y ahora mi mar eres tú. Las amarras sin miedo a perderme, ahogarme en tu cuerpo, sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo, que mi única patria es la mar y ahora mi mar eres tú. A lo largo de todas estas semanas en las que dedicamos nuestra primera hora de los jueves de la noche despierta al sexo, hemos aprendido que hay muchas maneras de excitarse y de disfrutar del sexo. Hoy vamos a hablar de una práctica que ha levantado muchos comentarios, que siempre ha estado envuelta en un halo un tanto misterioso y con signos también negativos. Vamos a hablar de sadomasoquismo y fetichismo en los próximos minutos, de sus diferentes niveles o maneras de entenderlo y practicarlo, y lo vamos a hacer como siempre con la presencia de nuestra sexóloga de cabecera, con Marian Ponte. Gabón, buenas noches, Marian. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, habría que comenzar, Marian, ¿verdad?, definiendo los conceptos de sadomasoquismo, ¿verdad? Sí, sería importante antes de definirlos hablar de que corresponden a lo que llamamos parafilias, y estos se consideran desviaciones sexuales, lo que se decía antes, ¿no?, que son conductas sexuales que están fuera de la norma, que caracterizan, ¿no?, pues por ejemplo que normalmente requieren fantasías, objetos o son acciones más extrañas, que normalmente no lo tienen la mayoría de la población. Y esto hace que sean compulsivas y que muchas veces puedan provocar daño físico, psicológico, y sea una forma exclusiva de disfrutar del acto sexual. Entonces esto es importante porque entraría dentro de lo que llamamos estas parafilias, que suele ser
un 2% de la población, estadísticamente. Así que es poquito. Hay incluso estadísticas, un 2%. Estamos hablando de gente que necesita llegar, digamos, casi a unos extremos, ¿no? Cuando hablamos de sadomasoquismo, me estoy refiriendo. Sí, aquí definiríamos varias cosas, ¿no? El sadomasoquismo es un poquito, sería, ¿no?, provocar dolor para obtener placer, si lo resumimos así, ¿no? El sadismo. Y el masoquismo sería la persona que recibe ese dolor. Entonces están muy asociados porque requieren el uno del otro. El masoquismo apareció con Richard Krasevin, que era un médico alemán, y empezó a hablar de que habían determinados hombres que a veces les gustaba ser castigados por mujeres que eran atractivas y que esto iban provocando en ellos un placer, ¿no?, que les fascinaba. Y este hombre se inspiró en un novelista que se llamaba Leopold von Sacher-Masoch, y de aquí que empezó a hablar pues de este perfil, de estas parafilias, y este señor, Sacher-Masoch, siempre dijo que él escribía de eso, ¿no?, pero que no se identificaba con ese comportamiento. Entonces, van bastante juntos, normalmente suelen hacer uno un rol y otro, no suelen ser roles intercambiables, como puede ser el exhibicionismo y el voyerismo, que también entran dentro de las parafilias, ¿no? Y normalmente lo que se caracteriza es que tienen que esta persona disfruta dando humillaciones y la otra persona recibiéndolas, ¿no? Pero es muy importante aquí hacer márgenes, ¿no? Porque es una cuestión de grado. De hecho, no hemos de confundir. Hay muchas parejas que, por ejemplo, juegan a estos juegos de control, de infligir dolor simulado, y es una cuestión también de si se hace dentro de un contexto que sería pues más dañino, o sería ese deterioro que hemos comentado, ¿no?, de físico, personal, social, porque las personas realmente sufren porque entran en una rueda, en una vorágine que no la pueden cortar. De hecho, hay una impulsividad muy grande para tener que hacer esa conducta. Eso sería muy importante como definición, ¿no? Sí, desde luego que hay varios niveles, hay varios grados, no todos los que los practiquen tienen que llevarlo al extremo de lo que quizás hemos conocido por televisión o por internet incluso, ¿no? Hay parejas que lo hacen como un modo de divertirse porque no lo hacen, sino lo simulan, y hay personas que, como bien comentabas, Marian, entran en esa rueda de la necesidad incluso, ¿no?, de practicarlo. Exactamente. Hay que distinguir cuando es un juego en clave erótico, donde esa pareja está estableciendo los límites. Lo que es importante es que son dos adultos que no se agreden, que pactan los límites, ¿no?, que es un incentivo sensual y que muchas veces pueden utilizar mordiscos, bofetadas, arañazos, incluso penetraciones más o menos violentas o flagelaciones, o incluso jugar a atarse, a consentir, a controlar, pero hay esos márgenes y esos juegos no se consideran parafilias. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque hay personas que a veces dicen, bueno, yo es que a veces tengo esta tendencia con mi pareja de infligir este tipo de juegos. Bien, pero esto no desestabiliza a la pareja y tampoco es el único medio exclusivo para obtener placer. Esta clave también es importante. Te pongo un ejemplo. Yo hace unos años me vino una pareja donde la única manera que él tenía para obtener placer sexual era cuando su pareja se vestía de cuero o tenía unos zapatos de tacón. Claro, al principio era muy divertido, la persona decía, bueno, mi pareja es muy abierta, lo pasamos muy bien, pero ¿qué pasó? Que cuando llevaban varios meses y la única manera era esa, empezó a crear entre ellos un desajuste grande. Y evidentemente el tenerse que vestir con esos cueros cuando ya no era apetecible y cuando era la única manera de excitarse, ya no creaba un juego donde se pudiera disfrutar. Claro, ya no era, digamos, diversión de un día, sino que debía convertirse en rutina, y no es, vamos a decirlo de alguna manera, lo habitual eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí ya se tenían que buscar nuevas maneras donde la otra persona no necesitara esos objetos para obtener placer. Y aquí ya introducimos un poquito, ¿no?, lo que habíamos hablado cuando has introducido el tema del fetichismo. El fetichismo, hay dos cosas importantes, ¿no? Una es que normalmente lo que sería la persona erótica se sustituye por alguna parte. Por ejemplo, en lugar de ser la persona en sí, es una parte de su cuerpo, como puede ser pues los pies, ¿no? Y el resto del cuerpo, por ejemplo, queda descartado. Y esto hace que lo que llaman también parcialismo, cogen una parte. Y muchas veces también puede ser dirigido hacia un objeto. Aquí, por ejemplo, podemos tener cuando algunas personas utilizan prendas íntimas y se excitan masturbándose con ellas.
¿Qué casos, por ejemplo, pueden darse con esto? Yo, por ejemplo, llevé también un caso donde normalmente te diré que vienen muy pocas personas con parafilias, porque además suele dar mucha vergüenza y si no los pillan o tienen juicios pendientes o no hay cosas más graves no suelen venir, ¿de acuerdo? Y además ya hemos dicho que es un porcentaje pequeño de la población. Pero llevé un caso porque lo pillaron cogiendo ropa del tendedero. Faltaban siempre bragas. Sujetadores no, pero bragas sí. Y como faltaban siempre, una vecina se dedicó a grabarlo. Entonces pillaron a la persona en cuestión. Claro. Y eso es cuando hizo que pudiera venir. Es que este tipo de gustos, vamos a decirlo siempre también entre comillas, puede derivar, ¿verdad?, en más de un problema, ya cuando se pasa de un juego, digamos que puede ser hasta un punto divertido con tu pareja, en plan cómplice con tu pareja, ya se pasa a una obsesión, ¿no? Supongo que será muy complicado saber dónde está el límite, Marian. Claro, es bastante complicado, por eso decía que es una línea muy fina, porque de hecho muchas veces se encuentra lo que llamamos psicopatología debajo, o en un alto grado, o con trastornos de personalidad, y además infancias muy complicadas. Normalmente, por ejemplo, yo he visto varios casos de masoquismo, no muchos, porque no suelen venir muy a menudo, y te los encuentras como una parte más dentro de lo que es la terapia cuando vienen. No vienen directamente a veces por el tema sexual. Y he visto bastante maltrato físico, mental y mucho rechazo muchas veces por las figuras paternas, y suelen coincidir en las parafilias mucha desvinculación emocional y a veces incluso ves alguna educación más agresiva, ¿no? Y desarrollos de la infancia que están muy entorpecidos y llegan a niveles muy grotescos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había una persona que solía poner todas las revistas en el comedor cuando era adolescente, pornográficas y de todo tipo, y cuando los padres entraban, más de una vez la habían pillado masturbándose con las revistas, no le habían dicho nada, el niño se había subido los pantalones, había recogido las revistas y se había metido en la habitación. Sí. Esto normalmente, conductas y actuaciones así de los padres te los encuentras en algunos casos. Claro. Donde no ha habido unos límites claros, ¿no? Y donde el funcionamiento ha sido incluso muy embotellado. Claro. Y aquí volvemos a un tema que suele salir habitualmente en nuestras conversaciones, ¿no? El de la educación sexual y la de la normalización, ¿no? Al hablar de este tipo de cosas con los padres, para que esas conductas, digamos, para que esa bola no vaya engordándose, no vaya agrandándose y se derive en cierta patología también, ¿no? Claro, eso es súper importante, porque la educación ayuda un poco a normalizar las cosas, pero cuando hablamos de familias disfuncionales donde no han tenido límites, o los ponen por exceso de represión, que también esto ocurre, sí. Y además por exceso de agresión, o por de alguna manera no poner límites cuando el niño de alguna manera tiene que ir aprendiendo a tener una intimidad, a tener una forma de hacer eso, con respeto, se pueden dar pues muchas actitudes. De hecho, la mayoría de parafilias que yo he visto suelen ocurrir en edades muy tempranas, ya hay como una especie de fijación en un momento determinado, ¿no? Y los ves de forma muy temprana, incluso cuando comienzan la etapa de pubertad, que se quedan fijados con estímulos visuales o auditivos o a veces táctiles, y le dan como un significado a eso para esa persona. Es como si desplazaran algo que les pasa a esos objetos, resumiendo un poquito, ¿no? Sí. Y normalmente, cuando empiezas a mirar la historia de ese clima familiar y social, donde hay mucha enfermedad alrededor de ese niño, por lo que a veces sabemos que podrían compensar otro tipo de figuras, pero a veces no es tan sencillo. Claro. Y hay muchos factores inconscientes que están haciendo que las personas muchas veces recurran a este tipo de maneras de satisfacer su sexualidad. Piensa que es difícil porque está asociado al placer, Sí. y utiliza muchos circuitos cerebrales donde cuesta mucho más que no sea compulsivo. Claro. Como pueden ser las drogas, ¿no? La Claro. sexualidad tiene esa parte de placer. Entonces quitar algo que está relacionado al placer o a esa calma, ¿no? Claro, esos son los factores, ¿verdad?, que pueden influir y que pueden llevar a una persona a caer en este tipo de, bueno, pues de conductas. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos ver de esos factores? Yo muchas veces lo que veo de base es que, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de sadismo, sobre todo, es que es una manera de mostrar que es superior al otro y utilizar el poder.
Claro, de alguna manera muchas de estas personas han estado en ambientes muy violentos y para no volver a sentir y reproducir todas aquellas emociones que tuvieron en su momento, de alguna manera es que compensan con esa forma de agredir. Ajá. En muchos casos, por ejemplo, está asociado a la venganza, ¿no? Cuando ha habido mucho daño en la infancia, muchas veces hay una hostilidad y un resentimiento que está por ahí. Y es una manera de desfogarse para reparar ese daño que han sufrido. Sí. O muchas veces hay temas de ponerse en situaciones de riesgo. Ujú. Y de alguna manera también hay la forma de decir yo soy capaz, porque en su momento no pudieron hacer determinadas conductas para de alguna manera confrontar a esos cuidadores que tuvieron. Claro. Entonces, claro, el problema es que se fija y además es una cosa que ocurre una y otra vez. Y eso lo dificulta, ¿no? También muchas veces hay bastantes fantasías que comienzan como una cosa pues leve. Piensa que también tenemos todo forma colectiva, ¿no? De también ver la sexualidad y los estereotipos que nos dan. Si han habido problemas en la pubertad de esas personas o tienen mucho miedo al rechazo o han tenido malas experiencias, muchas veces la fantasía es un recurso. Claro. Pero ¿qué puede pasar? Que a lo mejor esas fantasías tienen componentes más parafílicos y se forman de forma recurrente e incluso van creando una excitación. También me he encontrado algún caso, y esto es interesante, cuando te das cuenta que vas repasando la historia, no ves tantas causas, pero sin embargo ves de golpe que había muchísima represión en esa familia, a unos niveles que ya rozaban, ¿no?, que la persona no pudiera convivir con una sexualidad adaptativa. Y me he encontrado personas que comienzan a experimentar, y a experimentar, y a experimentar. Y lo que les pasa es que van traspasando cada vez más barreras, y es como si aquello no les pudiera saciar. Claro, cada vez necesitan más, ¿no? Sí, y terminan teniendo de muchas veces una sexualidad más parafílica. Claro. Eso también me lo he encontrado en menos casos, ¿no? Hay un autor que es Money que habla, y esto no sé hasta qué punto es así, yo de todas maneras esto no lo he visto yo, y ya te digo que con compañeros tampoco, pero que hablan de que a veces hay el lóbulo temporal está relacionado con algunas personas, evidentemente grupos reducidos, con la epilepsia en el lóbulo temporal, y que esto lo ha relacionado él con el fetichismo y transvestismo compulsivo. Y se ha visto que con antipilépticos ayuda, y también se ha visto que hay cierta relación con ciclos maníacos depresivos, porque el litio ayuda, o lo que son los antidepresivos. Y lo que se suele ver en las investigaciones, o donde muchas veces hablan también, es un aumento excesivo de testosterona. Y aquí hacen efecto los antiandrógenos. Pero claro, todo esto son cosas, ¿no?, muy superficiales a nivel de que hay un sufrimiento, que muchas veces lo que interesa es que la persona no tenga que hacer ese acto compulsivo, que al final redunda en un agotamiento y en una desesperación. A veces la conducta puede ocupar la mayor parte de su tiempo. Claro. Y no hay que tener miedo, ¿verdad? También si en un momento dado una persona, se da cuenta de que está, digamos, traspasando ya esa delgada línea de la que hablábamos antes, de dar el paso de solicitar ayuda también, ¿no? De hablarlo primero, evidentemente, como siempre lo decimos, con las personas más próximas, y luego ya a otro nivel, pues hablar con sexólogos, con psicólogos que puedan aconsejar, ¿no?, cómo reconducir la conducta, que no se entienda de una manera muy severa tampoco, ¿no? Pero sí de dar unas pautas mínimas para que pueda disfrutar del sexo sin necesidad de llevar ciertas conductas hasta el extremo. Sí, y además no asustarse, porque también es una cuestión de grados. La Asociación Mundial de Psiquiatría habla de que es una cuestión de grado, ¿no? A veces simplemente por medio de fantasías es una manera de obtener pues esa sexualidad. Hay un segundo grado donde la persona necesita insistentemente de esa fantasía para obtener placer. Incluso a veces es la única que se tiene, ¿no? Y después cuando ya es algo dependiente, que ahí ya evidentemente ya no hay libertad. Entonces también tenemos que ver de qué manera esa persona lo está viviendo, porque incluso puede resultar igual que una adicción, ¿no? Que solo es la única manera de tener esa excitación, y además cuando la persona tiene eso, no puede evitar no hacer otra cosa. Y por eso estamos hablando de este sufrimiento. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí.
Yo hace bastantes años llevé un caso donde una persona necesitaba coger heces para poder tener una relación sexual. Fíjate. Habían un montón de maneras de intentar conseguir las heces y la persona se pasaba la mayor parte del tiempo, y te estoy hablando de un 80% del tiempo que tenía libre. Qué barbaridad. Solamente para conseguir ese objetivo. Ya te puedes imaginar el estado de ansiedad, el estado de obsesión y hasta qué punto pues se podía convertir en algo legal y conflictivo. Claro. Es que claro, hay casos bastante complicados también de tratar, ¿no? Aparte que es complicado que quizás la persona dé ese paso, una vez lo da, pues desde luego aplaudir, pero es complicado, ¿verdad? Abordar casos de ese tipo, porque bien es cierto que nosotros no podemos asustarnos en un momento en el que nuestra pareja nos diga, bueno, me divertiría una noche, ¿no? Que te vistieras con ropa de cuero, me divertiría que salieras en tacones y hacemos un juego divertido en la cama. No debemos asustarnos ante ese comportamiento, siempre y cuando sea todo con medida y dentro de unos cauces habituales y no se convierta precisamente en la única vía, ¿no? para poder disfrutar del sexo. Claro, de hecho hay muchas parejas que utilizan justamente ropas de cuero, ¿no? O zonas del cuerpo, o ciertas particularidades físicas, o zapatos, o medias, o ligas, o pies que son considerados objetos fetichistas. Claro. Pero no es que se ciñan exclusivamente a eso, sino que les sirve como un estímulo más para favorecer la relación sexual. Como en un momento dado pueden ser otros objetos de los que aquí hemos hablado, ¿no? Exactamente, se inspiran en eso, claro. Pero no es lo único que saben utilizar. Por eso es muy importante hacer estas diferenciaciones, ¿no? Porque a veces hay muchas parejas que dicen, oye, pero yo a veces necesito ese tipo de claves de juegos eróticos, bien, mientras esté asumido y de alguna manera sea algo que muchas veces enriquece y que la pareja lo vive con complicidad. Esto no tiene que ser algo que afecte, ¿no? Otra cosa es que se transgreda el código moral de uno, que alguna persona no tenga deseo y se someta, como hubiera pasado cuando te he explicado el caso de esta chica, que hubiera continuado poniéndose ropa de cuero, claro, o utilizando determinadas palabras o teniendo determinados gestos, porque la única manera de que su pareja estuviera allí era haciendo esas cosas. Claro, aquí hay que tener claro evidentemente que nada hay que hacerlo por obligación, y cuando estamos hablando de sexo, desde luego, estamos hablando de disfrutar, de sentir placer, y en el momento en que no lo hacemos hay que decirlo bien claramente que por ese camino no. Bueno, claro, y ahí es muy importante, pues si las parejas coinciden en esa misma manera de obtener placer y lo viven como algo que entre ellos funciona y no llegan a riesgos de perder su vida, porque claro, una cosa es utilizar en algunas prácticas sadomasoquistas la flagelación, pero claro, dentro de la flagelación se puede dar un golpecito en las nalgas, claro, que es lo que se llama spiking, o puede ser ya infligir un montón de dolor, o utilizar las palmas de las manos, o utilizar una tabla de madera, exacto, o de fusta, ¿no? O paleta. Fíjate. Y esto se utiliza. Una cosa es el bondage, que simbólicamente tú pongas pues como un pañuelo de seda, y otra cosa es que inmovilices a la persona y realices diferentes prácticas eróticas. De hecho, estas ataduras o sogas muchas veces también usan cuerdas o cadenas o esposas, cuero, metal, o sea que son cosas, ¿no?, que muchas veces tienen grilletes o que lo pueden atar a la pared, e incluso a veces pueden taparse la cara, ¿no? Pero ya son un poquito más fuertes, es un grado, ¿no? Sí, desde luego. Una cosa es jugar con el ano, por ejemplo, pues jugar de alguna manera, y otra cosa es meter un enema o introducir objetos en él. Claro. Porque hay prácticas donde se juega a expulsar objetos del ano, o utilizar agujas. En muchas prácticas masoquistas se utilizan agujas o electroestimulación. Fíjate, ya estamos hablando efectivamente de un nivel ya mucho más alto, ¿no? Sí, por eso te decía lo del grado, ¿no? No claro, es lo mismo que te pongan agujas en diferentes partes del cuerpo o que te electroestimulen, ¿no?, alguna zona por pequeñas descargas eléctricas, por ejemplo en la zona genital. Eso es diferente. O jugar a ser esclava, donde de alguna manera la otra persona pues es quien domina. O utilizar pues que la persona se arrastre y ladre como un perro. Claro. Son diferentes maneras, porque ahí se está jugando con la humillación.
por la parte de la persona sádica para disfrutar de ver esa humillación, ¿no? Exacto. Pues ya lo decimos, hay diferentes grados, hay diferentes niveles que en un momento puntual, como forma de diversión y siempre con medida y con cautela lo hagamos, no significa evidentemente que estemos ante un caso de sadomasoquismo, de fetichismo extremo, como sí existen, y estos últimos ya se pueden convertir en algo más peligroso. Pues espero que hayamos arrojado un poquito luz también a esos conceptos, a esas realidades que en mayor o menor grado se dan y que creo que es conveniente también ponerlas sobre la mesa para que nadie se asuste o para que la persona que fuera pues tome las medidas oportunas. Así que Marian Ponte, sexóloga de cabecera de La Noche Despierta, agradecerte una semana más que hayas estado con nosotros en esta noche de jueves. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta luego.